Bienvenidos a la segunda clase de Ancla, aquí en Fresno, California. Estamos muy contentos de tenerles con nosotros. Esperamos que la clase sea de gran bendición intelectual y espiritual para cada uno de los que han venido. Sea de gran bendición intelectual y espiritual para cada uno de los que han venido, de lejos y de cerca. Antes de comenzar nuestro estudio, vamos a tener una palabra de oración para pedir que Dios nos acompañe en el estudio de su palabra. Así que inclinemos con reverencia nuestros rostros. Padre Celestial, venimos ante tu trono con humildad, sabiendo que nuestra sabiduría es limitada, que necesitamos sabiduría de lo alto. Por eso recurrimos a tu trono, pidiendo que por medio de tu Santo Espíritu y tus ángeles ilumines nuestras mentes para que podamos entender lo que vamos a estudiar. Acompáñanos, Señor, danos corazones abiertos, corazones tiernos para recibir tu palabra. Y gracias te damos por escuchar nuestra oración, pues te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Durante las próximas 6 sesiones vamos a estudiar el tema titulado Los 24 ancianos del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el único libro que menciona explícitamente 24 ancianos, aunque el concepto se encuentra en otras partes de la Escritura, como notaremos. Ahora, queremos comenzar en un pasaje muy bien conocido, el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y los versículos 1 al 3. San Juan 1 y el versículo 1 al 3. Si ustedes lo tienen allí, todo el material que vamos a cubrir está en el sílabo, fácil de seguir. Dice allí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, ¿quién es el Verbo? El Verbo es Jesús. Porque el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que este verbo es Jesús. Noten el versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, por el verbo, por Jesús. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Un punto crucial que quiero enfatizar al comenzar nuestro estudio, y es que el Señor Jesucristo, según la Escritura, es el creador, es responsable de nuestra existencia, no es responsable de nuestro pecado, es responsable de que nosotros existamos, porque nosotros no escogimos existir. Él nos creó sin nosotros opinar. Así que Jesús es responsable de nuestra existencia. Ahora, originalmente sabemos que cuando Jesús creó este mundo, el Señor Jesucristo creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y colocó a Adán como el padre y representante de la raza humana. Eso lo encontramos en el Salmo 8 y los versículos 3 hasta el versículo 8. Vamos a leer el Salmo 8 y el versículo 3 8. Y quiero que noten que Dios le dio 2 funciones a Adán. Le dio una función y le dio un territorio sobre el cual gobernar. 2 aspectos que quiero que notemos. Dice aquí el salmista, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho, está hablando de la creación de Adán, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ahora yo pregunto, ¿quién es el que lleva una corona? Un rey. Así que Adán, la función que Dios le dio fue la de ser ¿un qué? Un rey. Ahora, todo rey tiene un territorio sobre el cual gobierna, ¿verdad? Así que la pregunta clave es, cuando Dios coronó a Adán, ¿sobre qué territorio lo puso a gobernar? Sigamos leyendo. Versículo 5 otra vez.
le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y ahora viene su territorio. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Debajo de sus pies significa lo colocaste para gobernar sobre todo. Y luego explica qué es. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ahora, cuando la Biblia usa expresiones como las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, significa todo lo relacionado con el planeta, cielo, tierra y mar. Es decir, la posición o la función de Adán era rey. Y el territorio sobre el cual fue colocado para gobernar fue todo lo relacionado con el planeta Tierra. Pero para que Adán pudiera continuando ser rey y éste continuara siendo su esfera de dominio o su territorio, debía ser obediente perfectamente a Dios. Si no obedecía a Dios, eso sería pecar. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que la condición para que Adán pudiera continuar siendo rey y pudiera todavía ejercer dominio sobre el planeta era que fuera obediente a Dios, perfectamente obediente, que no se desviara del sendero de Dios. Y de esa manera podía continuar siendo rey. Y esto nos trae a un punto muy importante. La ley de Dios exige absoluta perfección. La ley de Dios no permite que nos desviemos ni en el menor particular. La ley de Dios exige absoluta y perfecta obediencia. Si no le ofrecemos a la ley lo que la ley exige, la ley dice, tienes que morir. Así que Dios le dijo a Adán, si tú eres obediente, tú vas a vivir para siempre. Pero si tú no le rindes a la ley obediencia perfecta, entonces tú y todos tus descendientes van a tener que morir. Y luego viene la tentación. Adán se deja vencer por Satanás. Y cuando se dejó vencer por Satanás, perdió los dos aspectos. Perdió su posición como rey y perdió el territorio sobre el cual gobernaba. Ahora el planeta tenía un nuevo rey que gobernaba sobre este territorio, Satanás, el vencedor. Eso es lo que dice Lucas 4 y el versículo 5 al 7, cuando el diablo lleva a Jesús a un alto monte y le muestra todos los reinos de la tierra. Y quiero que noten la conversación. Lucas 4 y el versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Para este tiempo no había un sino que había muchos reinos. Satanás le está ofreciendo a Jesús gobernar sobre todo el planeta, todos los reinos del planeta. Ese es el territorio. Y le dijo el diablo, a ti daré toda esta potestad. Potestad tiene que ver con función, con gobierno. Le dice, yo te voy a dar el territorio y yo te voy a dar la posición de potestad, de gobierno, con una condición. Dice, porque a mí, ahora escuchen bien, porque a mí ha sido ¿qué? Entregada. ¿Quién le entregó el reino a Satanás? Adán. ¿Quién le entregó el territorio? Adán. Ahora Satanás dice, a mí ha sido entregada y a quien quiero ¿qué? La doy. Adán se dejó vencer, ahora yo soy el rey y este es mi territorio. Y luego le dice a Jesús, mire, yo te doy todo esto fácil. Yo te doy los reinos de todo el mundo, como tenía originalmente Adán, y te doy la función como rey. Lo único que tú tienes que hacer es arrodillarte un momento y adorarme, y todo esto, no tienes que ir a la cruz, no tienes que sufrir, no tienes que morir, te lo regalo todo. Ahora, la Biblia nos dice que cuando Adán pecó, la infección del pecado se transmitió a todos sus descendientes. Es decir, el pecado infectó a toda la raza humana. No había nadie que le pudiera rendir perfecta obediencia a la ley.
Y como no había nadie que le pudiera ofrecer perfecta obediencia a la ley decía, tienen que morir. Toda la raza humana estaba bajo sentencia de muerte porque no le podían ofrecer a la ley la perfección que la ley exige. En realidad, la raza humana perdió su patrimonio, perdió la tierra y perdió también su libertad. Se tornaron esclavos o siervos. La raza humana necesitaba a alguien que pudiera recuperar el trono y que pudiera recuperar el territorio. El problema es que no había nadie dentro de la raza humana que pudiera hacer eso, porque la Biblia dice que todos han pecado. Así que dentro de la raza humana no había esperanza, porque llegaron a ser esclavos de Satanás y todos vendieron su patrimonio, vendieron el territorio que Dios le concedió. La raza humana necesitaba a alguien que rescatara lo que se había perdido, pero dentro de la raza no había nadie. Ahora, hay algo muy... En el Antiguo Testamento habían algunas leyes que se conocían como las leyes de la redención. Si una persona se vendía a servidumbre, había una forma en que podía recobrar su libertad. Si una persona vendía su territorio o su patrimonio, había una forma en que se podía recuperar el territorio perdido. Noten cómo ocurría eso. En Levítico 25:25 encontramos qué sucedía cuando una persona perdía o vendía su posesión, como hizo Adán. Dice allí, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, la palabra algo no está en el original. El original dice cuando vendiere su posesión, es decir, su territorio, su patrimonio. Ahora, ¿cómo se podía rescatar? Dice, entonces su pariente más próximo y rescatará. Esa palabra rescatará significa comprar pagando un precio. Algo que se vendió que ahora se compra de nuevo. Dice, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. ¿Cómo se podía rescatar el patrimonio que se había perdido? La posesión que se había vendido. Un familiar cercano podía pagar el precio para recuperarlo. Ahora, ¿qué tal si el individuo mismo se vendía a servidumbre? Como Adán y todos sus descendientes se vendieron a servidumbre del pecado. ¿Cómo se podía recobrar la libertad? En los versículos 47 al 49 encontramos cómo se podía redimir a una persona que se había vendido a esclavitud. Dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere, fíjese, se vende él, se vendiere él al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Otra vez la palabra hebrea goel, que significa rescatar pagando un precio. Así que dice, después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado. ¿Quién lo podía rescatar? Sigue diciendo, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. ¿Cómo entonces se podía recuperar el patrimonio y recuperar la libertad? Solo si un patrimonio venía y pagaba el precio para dar el patrimonio que se había perdido y para librar al que se había vendido a servidumbre. El problema es que dentro de la raza humana no había nadie que pudiera cumplir eso, porque todos se vendieron a servidumbre. Todos vendieron su patrimonio porque todos pecaron, dice en Romanos el capítulo 3, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, no hay justo ni aun uno, es decir, dentro de la raza no había un pariente cercano que pudiera pagar el precio para rescatar lo que se había perdido. Ningún miembro de la raza humana. Pero ahora entramos a un terreno muy emocionante. El Señor Jesucristo, quien creó a todos,
tenía derecho de ofrecerse para tomar el lugar de todos. Ahora, yo quiero preguntarles algo. Antes de que Jesús se encarnara como ser humano, ¿Jesús era miembro de nuestra familia? Antes de encarnarse, antes de hacerse humano, ¿Jesús era miembro de nuestra familia? No. ¿De cuál familia era miembro? De la familia de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo hay 3 en esa familia. Él no era miembro de nuestra familia. Así que yo pregunto, ¿podía Jesús implementar las leyes de la redención? ¿Podía redimir el patrimonio perdido? No. ¿Podría redimir al que se había vendido a esclavitud? No, porque el que podía redimir tenía que ser un ¿qué? Un pariente cercano. Así que escuchen bien, el que creó a todos decidió encarnarse y llegar a ser miembro de nuestra familia. Dice en San Juan, el capítulo 1 y el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Llegó un momento en que Jesús, quien creó a todos, dice, yo soy el que puede rescatar lo que se perdió. Como yo creé a todos, yo puedo ir a la tierra y puedo tomar el lugar de todos. Así que el Señor Jesucristo reunió a los ángeles en el cielo y les dijo, voy a ir al planeta. Voy a ir a la tierra y voy a rescatar lo que Adán y sus descendientes vendieron. Pero les dijo, en 33 años estaré de regreso victorioso. Así que preparen la fiesta. Claro, no hay un texto bíblico que diga eso, pero vamos a ver que sí hubo una fiesta cuando Jesús fue al cielo. Ahora escuchen bien. En Apocalipsis 22:16 dice algo muy interesante. En cuanto a la relación entre Jesús y David. Dice allí, está hablando Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Jesús dice, yo soy la raíz de David y también el linaje. Lo que Jesús está diciendo es que yo soy el padre y también soy el hijo de David. Ahora, ¿cuántos conocen a una persona que es padre de su hijo e hijo de su hijo? Dice, eso es absurdo, pastor. Pero aquí dice que Jesús era la raíz de David y el linaje de David también. Jesús como Dios es el padre de David, pero como hombre descendiente de David. Se unió a nuestra familia haciéndose hombre para poder rescatarlo. Se hizo nuestro pariente cercano. Lo mismo sucede con Abraham. En Mateo 1 y el versículo 1 dice que Jesús era hijo de Abraham. Pero lo interesante es que Jesús también declaró en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que Jesús está diciendo, yo soy el padre de Abraham y soy el hijo de Abraham también. Es el padre de Abraham porque es Dios, pero es el hijo de Abraham porque se hizo miembro de nuestra familia. Así que el Señor Jesucristo decidió venir a ocupar el lugar de todos los seres humanos. Solo el que creó a todos podía ofrecerse en lugar de todos. Y la misión de Cristo para poder rescatar el patrimonio perdido y para poder rescatar nuestra libertad era dos cosas. Jesús tenía que hacer dos cosas fundamentales para recuperar el patrimonio y para recuperar la libertad de los seres humanos de la esclavitud. ¿Cuáles eran esas dos cosas? Vamos a Éxodo 12 y el versículo 5 y el versículo 6. Dice allí, hablando del Cordero Pascual, él será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dos aspectos que quiero que notemos aquí. En primer lugar, el cordero no podía tener ¿qué? No podía tener defecto. Eso representa la vida perfecta de Cristo.
Pero después que se determinaba que el cordero era un cordero sin defecto, luego el cordero era ¿qué? Sacrificado o inmolado. Eso demuestra que Jesús tuvo que venir a hacer dos cosas. En primer lugar, tenía que venir a vivir la vida perfecta que la ley nos exige a nosotros. Porque nadie de nosotros le podemos ofrecer la ley. Así que Jesús en nuestro lugar vino a ofrecerle a la ley en lugar de todos nosotros lo que la ley exige, la perfección. Y luego Jesús, después de vivir una vida perfecta, murió cargando todos los pecados de la raza humana. Es decir, Jesús vivió por todos y murió por todos. Cuando se encarnó, vivió una vida perfecta para ofrecerle a la ley, para que cualquier persona que lo aceptara podía pararse ante la ley perfecto en él. Y luego cargó los pecados de toda la raza humana y sufrió la muerte que los seres humanos deben sufrir. En 1 Pedro 18 al 20 encontramos otra a estos dos aspectos de la misión de Jesús: vivir la vida perfecta que la ley nos exige a nosotros y morir la muerte que la ley exige por nuestros pecados. Dice allí en 1 Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, es decir, no fuimos rescatados o comprados con oro ni plata, sino con la ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Ahí está su muerte. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, ¿cómo? Sin mancha y sin contaminación. ¿Ven los dos aspectos ahí? El sacrificio de Cristo no hubiera valido nada, al menos que primero hubiese vivido la vida perfecta. Porque la ley exige perfección y Jesús vino a ofrecerle a la de todos la vida que la ley exige. Y como somos pecadores, Jesús también tenía que cargar los pecados y morir y pagar la sentencia por nuestros pecados. Solo así Jesús podía recuperar lo que se había perdido para darlo entonces a la raza humana. Ahora, los demonios sabían muy bien por qué había venido Jesús. Nos dice en Marcos 1, 23 y 24. Ellos sabían quién era Jesús y cuál era la misión de Jesús. Dice allí en San Marcos, el capítulo 1 y los versículos 23 y 24, lo siguiente. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre de espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para qué? Ellos saben por qué Jesús había venido. ¿Has venido para destruirnos? ¿Sabían quién era él? Sí, lo habían conocido en el cielo antes que fueran echados. Dice: sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Sabían los demonios a qué venía Jesús? ¿Y de dónde venía Jesús? Claro que sí. Ellos sabían muy bien, por los versículos que notamos, por el ceremonial del Antiguo Testamento, que los corderos no tenían mancha y que los corderos morían y que el pecador colocaba su mano sobre la cabeza del animal y transfería el pecado. Y Satanás diciendo: ya estoy entendiendo lo que va a pasar. Va a venir Jesús y Jesús va a vivir una vida absolutamente perfecta, sin pecado, en lugar de todos los seres humanos, y entonces va a cargar sobre sí los pecados de la raza humana y va a sufrir la muerte para entonces recuperar lo que perdió Adán. Satanás sabía muy bien a qué había venido el Señor Jesucristo, y por eso, según lo que encontramos en la parte de arriba de la página 6, Satanás tenía que impedir una de dos cosas, o dos cosas. Tenía que impedir que Cristo viviera una vida perfecta. Y tenía que impedir que voluntariamente ofreciera su vida en sacrificio por el pecado. Que Satanás dice: yo sé cuál es la misión de él y yo sé ahora qué me corresponde a mí hacer. Yo no puedo permitir que él viva esa vida perfecta, ni tampoco puedo permitir que él ofrezca su vida en sacrificio voluntariamente por el pecado. Eso voy a impedir yo. Y vamos a encontrar que Satanás usó 4 métodos para tratar de impedir que el Señor Jesucristo cumpliera de vivir una vida perfecta en lugar nuestro,
era por el pecado en lugar nuestro. En primer lugar, el primer método fue tratar de quitarle la vida a Cristo antes que Cristo pudiera ofrecerse en la cruz del Calvario. Encontramos en la Review and Herald, octubre 12, 1897, Elena White describe esto. Jesús hubiera sido muerto en repetidas ocasiones, a no ser por los ángeles celestiales, quienes lo protegieron hasta el momento en que la suerte de la nación judía fuese decidida. Satanás quería ¿qué? Matarlo antes que él ofreciera voluntariamente su vida. Ahora, si Satanás lo mataba, ese sacrificio no servía para el pecado. Porque la Biblia dice que Jesús tenía que ofrecerse en sacrificio a sí mismo. Satanás dice, si lo mato antes, entonces problema resuelto. No ofrece su vida. Desde su nacimiento, Satanás procuró matarlo. Ahora les voy a mencionar solo algunos episodios. No tenemos tiempo de leer todo lo que está en el sílabo. Pero ustedes recuerdan Apocalipsis 12 y el versículo 3 y el versículo 4. Cuando Jesús nació, ¿quién lo estaba esperando? ¿Sabía qué iban a hacer? ¿Y dónde iban a hacer? ¿Y más o menos cuándo iban a hacer? Lo sabía muy bien. Él dice, problema, yo lo termino. Ahora, antes de que crezca, lo va a matar ahora. Así no va a poder vivir su vida perfecta, ni va a poder morir por el pecado, ofrecer su vida. Y dice que el dragón se paró al lado de la mujer para devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Pero todos sabemos que fue protegido por la providencia de Dios, porque no era momento para Jesús morir. Satanás también procuró ahogarlo. Mateo el capítulo 8, 24. Ustedes recuerdan esa tormenta terrible que se desarmó cuando el Señor Jesucristo estaba en el barco. Era la intención de Satanás ahogar al Señor Jesucristo antes que él pudiera ofrecer su vida en sacrificio por muchos. Dice en Mateo 8, 24, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Satanás dice, a este no lo pude matar cuando nació, pero ahora lo voy a ahogar. También sucedió cuando Jesús comenzó su ministerio en Nazaret. Según Lucas 4 y el versículo 28 al 30, Jesús dijo algunas palabras que no eran muy populares en ese tiempo. Le dijo a los judíos que Dios benefició a algunos que no eran parte de la nación escogida y la gente no le gustó. Fíjense lo que dice Lucas 4, 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. La hermana White dice que ángeles lo ocultaron de la vista de sus enemigos para que no lo pudieran despeñar. Satanás lo quería matar antes que llegara el momento de él voluntariamente entregar su vida. En varias ocasiones durante su vida trataron de apedrear a Jesús, instigados por Satanás, porque Satanás sabía que Jesús iba a venir a ofrecer su vida en rescate por muchos. En Juan 8, 58 y 59 encontramos uno de esos episodios que se mencionan en cuanto a al deseo de apedrear a Jesús. Dice allí, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Estaba usando el nombre del gran Dios, que es el Antiguo Testamento. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, Satanás no lo pudo matar. Cuando llegó el momento, cuando llegó su hora, cuando llegó el tiempo para Jesús entregar su vida, en ese momento Jesús se entregó en rescate por muchos. Satanás no pudo causar la muerte de Cristo antes que Cristo muriera por el pecado. Satanás usó un segundo método. Procuró infectar a Jesús con el virus del pecado. Porque si era capaz de infectar a Jesús con el virus del pecado, entonces la muerte no hubiera valido nada. Así que él dice, bueno, si no logro matarlo antes de que vaya a la cruz, por lo menos si lo puedo infectar, su sacrificio en la cruz no va a valer nada, porque tiene que ser una víctima sin defectos, tiene que ser una víctima perfecta. En múltiples ocasiones procuró infectar a Jesús con el virus del pecado.
3 veces en el monte de la tentación. Y Jesús cada vez dijo, escrito está. Le contestó a Satanás con un escrito está. En Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros o de nuestras debilidades, sino uno que fue ¿qué? Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Hebreos 7:26 encontramos el mismo relato. Satanás no lo pudo infectar. Jesús vivió la vida perfecta que la ley exige. Lo que no había hecho Adán, lo hizo Jesús, el segundo Adán. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Fíjense, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Satanás no lo pudo infectar. En Juan 8:46, el Señor Jesucristo desafió a los que estaban escuchando. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Preguntó Jesús, y obviamente la respuesta es que ninguno podía. En 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 5, dice, y sabéis que yo para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. En 1 de Pedro 2, 21 al 23, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual, ahora fíjense qué dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No hizo pecado, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por más que Satanás acechó a Jesús y procuró infectarlo con el virus del pecado, no pudo. Y eso es muy importante porque si Jesús no vivía su vida perfecta, no podía ofrecerle a la ley la perfección que la ley exige en nuestro lugar. Así que no pudo infectar a Jesús. Ahora surge la pregunta, ¿qué clase de humanidad tomó Jesús? Hay muchos que creen que Jesús tomó la humanidad de Adán antes que Adán pecara, la naturaleza santa de Adán antes del pecado. Al final de este sílabo usted tiene una sección larga sobre la naturaleza humana que tomó Jesús. Jesús tomó la naturaleza humana pecaminosa pero regenerada por la obra del Espíritu. Es decir, tener una naturaleza pecaminosa no es pecado. Es cuando permitimos que la naturaleza pecaminosa se exprese en pensamientos, palabras o acciones pecaminosas cuando se convierte en pecado. Jesús tuvo la naturaleza pecaminosa de sus antecesores, pero Jesús nunca permitió que esa naturaleza pecaminosa se expresara en acción porque estaba completamente todo el tiempo bajo el control del Espíritu Santo. Nos dice en Romanos 8, 1 al 4, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, y esto lo vamos a estudiar más adelante, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, ¿cómo? En semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿cómo? En la carne. ¿Cuál carne? ¿La carne de qué? La carne de pecado, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús se hizo nuestro hermano, tomó nuestra naturaleza para vivir una vida absolutamente perfecta, para ofrecerle la ley en nuestro lugar. Satanás procuró infectarlo, pero no fue capaz. Ahora, Satanás usó un tercer método para tratar de impedir que Cristo cumpliera su misión. Procuró desviarlo del camino de la cruz, ofreciendo un método más fácil
de recuperar el patrimonio y de recuperar la libertad de los seres humanos. En Mateo el capítulo 4 y el versículo 8 al 10, que ya leímos, pero vamos a leerlo de nuevo, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué le estaba diciendo Satanás a Jesús? Le estaba diciendo: mira, tú crees que tú tienes que lidiar conmigo durante todo tu ministerio. Tú crees que tú tienes que ir a la cruz, tú tienes que sufrir en el Getsemaní. Ya tú sabes lo que te va a pasar. Tú no tienes que hacer eso para recuperar el reino perdido y para recuperar la autoridad sobre la creación. Dice: lo único que tienes que hacer es te inclinas un momento y me adoras y yo te lo regalo todo. Le estaba presentando otro camino distinto al camino que Dios le había trazado. Jesús tenía que vivir una vida en armonía con la ley y tenía que pagar la pena de los pecados de los seres humanos. De nada valía que aceptara el reino que le estaba ofreciendo Satanás. Satanás procuró convencer a Jesús que se hiciera un rey temporal. Dice en Juan 6 y el versículo 15, esto fue cuando Jesús alimentó a los 5,000. Dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él sabía que no era esa la forma de recuperar el reino perdido. Y el cabecilla de eso, dicho sea de paso, era Judas. Judas Iscariote es el que revolvió a la multitud para tratar de forzar a Jesús que se hiciera un rey temporal. Satanás estaba diciéndole a Jesús: tú no tienes para que seas el rey, yo te regalo todos estos reinos, hazte un rey de una vez. Pero Jesús sabía que tenía que morir. Ustedes recuerdan el caso del apóstol Pedro, cuando Jesús dijo que era necesario que fuera a Jerusalén, iba a sufrir de manos de los dirigentes judíos, iba a ser crucificado y resucitar al tercer día. La Biblia dice que el apóstol Pedro le dijo: Señor, esto no te va a acontecer a ti. El Mesías no muere, el Mesías se sienta en el trono y reina en Jerusalén. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? En realidad no a Pedro, se lo estaba diciendo a Satanás. ¿Qué le dijo? Apártate de mí o quítate de delante de mí. ¿Qué? Satanás. Era una tentación de Satanás para que el Señor Jesucristo adoptara un camino diferente al camino que había trazado Dios. Dios había dicho: tienes que vivir una vida perfecta y tienes que morir por el pecado. La única forma de recuperar lo que el hombre perdió. Satanás dice: no, yo te doy todos los reinos si me adoras. Toma el trono sin necesidad de vivir, sin necesidad de morir. Usa a Pedro para decirle: no, el Mesías no muere, el Mesías reina. El mismo Pedro no entendió. Porque nos dice en el capítulo 17, el siguiente capítulo, que el apóstol Pedro le dijo a Jesús: Señor, no vayamos a Jerusalén, porque ya iban a Jerusalén. Jesús había dicho que iba a ir allá a sufrir y a morir. Pedro le dice: no vayamos a Jerusalén, hagamos 3 tabernáculos y quedémonos aquí. Una tentación de Satanás. Al final de la vida de Jesús vienen unos griegos y dicen: nosotros queremos que el maestro venga a nuestro país para predicar las lindas cosas que ha estado predicando y que haga los milagros allá que ha estado haciendo. Y el Señor Jesucristo dice algo muy interesante. El Señor Jesucristo dice: ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre sea glorificado. No parece la respuesta cuadrar con la pregunta o con la petición. ¿Qué quiso decir Jesús? Jesús sabía que si él iba a hablar con los griegos, cosas bonitas y hacía milagros, eso estaba bien. Pero de nada valía al menos que Jesús viviera una vida perfecta y fuera a la cruz para pagar la deuda por el pecado. El diablo aún usa algunas cosas que parecen buenas para extraviarnos del camino. Era muy bueno ir a predicarle a los griegos, pero noten lo que dijo Jesús. Esto lo encontramos en San Juan, el capítulo 12, 20 al 24. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: eso es lo que dice Jesús: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No es la hora de ir a predicar en Grecia.
Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego explica, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, queda solo. Él es el grano de trigo. Él dice, si yo no muero y voy a la tierra, quedo solito. Pero, dice, si muere, si la semilla va a la tierra y muere, va a producir mucho fruto. Es decir, va a haber mucho fruto en Grecia si muero. Pero si no muero, voy a quedar solito y nadie se va a salvar. En Juan 13 y el versículo, Juan 12 y el versículo 31 al 33 dice, aquí está hablando Jesús, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe o el gobernante de este mundo será echado fuera. Ahora, ¿qué es lo que iba a echar fuera al gobernante del mundo? Versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos daré a mí mismo. Decía esto dando a entender de qué muerte había de morir. ¿Están captando la idea? ¿Qué trató de hacer Satanás? Desviar a Jesús del camino de la cruz. Desviar a Jesús de vivir su vida perfecta. Tratando de matarlo, tratando de infectarlo, tratando de llevarlo a adoptar otro camino distinto, otro camino más fácil. Al puro final de su vida. Cuando Judas entregó a Jesús, dice que lo poseyó Satanás. Y algunos creen que Judas entregó a Jesús porque quería que Jesús muriera. No, Judas no quería que Jesús muriera. Lo que Judas quería era presionar a Jesús, ponerlo en una situación difícil para que Jesús se zafara, se vengara de los que le atormentaban y Jesús se proclamara rey. Pero cuando le fracasó el plan, la Biblia dice que tiró el dinero y fue y se ahorcó. Porque el plan de él no era que Cristo muriera. El plan era obligar a Jesús de que Jesús adoptara otro camino distinto. El cuarto método que usó Satanás, eso está en la página 9, fue el procurar desanimar a Jesús. De tal manera que Jesús se fuera al cielo y dejara perecer a la raza humana. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo podría haberse ido al cielo si hubiera querido? En cualquier momento podría haber dicho, no, esto está demasiado difícil, el sufrimiento es demasiado grande, si yo hago esto, nunca voy a ver otra vez el rostro de mi Padre, mejor me voy ahora y me salvo. ¿Podría Jesús haber hecho eso? Lean el deseo de toda la gente y verán que sí. Y el diablo procuró causarle el mayor sufrimiento a Jesús para que eso fuera una realidad. En otras palabras, procuró desanimarlo para que se fuera al cielo o procuró torturarlo a través de individuos de tal manera que Jesús se vengara contra esas personas. Ahora, vamos a notar varios ejemplos de esto. Mateo 26, 38, Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, estaba por empezar su sufrimiento. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Nos dice que el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní sabía que tenía que beber la copa. 3 veces le oró a su Padre, y ustedes pueden encontrarlo en el material, Mateo 26, versículo 39, versículo 42 y el versículo 44, dice que Jesús temblaba y oraba a su Padre, Padre, si puede pasar esta copa de mí, que pase, pero no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. En Juan el capítulo 18 y el versículo 11 nos dice que tenía la copa y quién le dio la copa. Dice en el versículo 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Sabe lo que contenía esa copa? Es la misma palabra que se usa en Apocalipsis para describir las copas de la ira de Dios que derraman los 7 ángeles con las 7 plagas. Es decir, la copa tenía el vino de la ira de Dios que tenía que beber Jesús. Ahora, ¿por qué tenía Jesús que beber el vino de la ira de Dios sin mezcla de misericordia? ¿Por qué? Porque Él estaba bebiendo la copa en lugar de todos los seres humanos. En Hebreos el capítulo 5 y el versículo 7 habla de la agonía de Jesús. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo y súplicas
con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjense, dice aquí, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, Jesús se dirigió a su Padre por la agonía que sentía. Tan terrible era, según Lucas 22 y el versículo 44, que el Señor Jesucristo sudaba como grandes gotas de sangre, no sudor común y corriente, sino gotas de sangre. En el deseo de todas las gentes, página 701, el Espíritu Profecía dice, con fieras tentaciones Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase ¿qué? Eterna. El diablo decía, si tú sigues con esto, tú no vas a ver más nunca a tu Padre. Vas a quedar separado para siempre. Y Jesús amaba a su Padre y el Padre lo amaba a él. Satanás le está diciendo, mira, vete mientras puedas, porque si terminas de beberte la copa, te perdiste tú y se perdieron todos los seres humanos. Está animando a Jesús de que se vaya. Sigue diciendo, sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Ahora, Jesús hubiera querido algún apoyo de parte de sus queridos amigos, los discípulos, pero la Biblia dice que sus discípulos, ¿qué? Huyeron. ¿Y qué hizo Pedro? El apóstol Pedro lo negó 3 veces. ¿Y qué hizo Judas? Judas lo entregó. Satanás le está diciendo a Jesús, mira, ni siquiera tus propios discípulos. Lo que tú estás haciendo en vano no vale la pena. Vete al cielo. Y el diablo lo hostigó al máximo. Lo hizo sufrir al máximo para que Jesús o se fuera o se vengara de aquellos que le estaban haciendo eso. Dice en Marcos 14 y el versículo 65, y luego vamos a leer algunos textos del capítulo 15, 16 al 20, dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Satanás. ¿Con qué propósito? Desanimarlo en su misión, de que se fuera o se vengara. Y si se hubiera vengado, eso sería pecado, no sería un sacrificio perfecto. Dice en el otro texto, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, lo desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Ni siquiera su propio pueblo lo recibió. Sus discípulos huyeron, uno lo negó, uno lo entregó. Satanás le dice, lo que tú estás haciendo es perder el tiempo. Si la propia gente que está más cerca a ti no acepta, ¿de qué vale todo esto? Vete mientras puedas irte. En Mateo el capítulo 27 dice que a Satanás procuró inclusive que Jesús se bajara de la cruz cuando estaba en la cruz. Dice ahí en Mateo 27, 41 al 43, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Quién está detrás de esto tratando de animar a Jesús que descienda de la cruz y que no muera? Satanás. Dice, confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Ahora lo interesante es que durante el ministerio de Jesús, según Juan 8:29, dice Jesús, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso dijo durante su ministerio. Pero cuando colgó sobre la cruz, Jesús clamó según Mateo 27:46,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Palabras que se ponen en el idioma arameo, porque impactó tanto a los que estaban escuchando que se puso en el idioma en el cual habló Jesús estas palabras. Así que Jesús dice, el Padre no me ha dejado solo, y ahora en la cruz está clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús prosiguió con su misión. No permitió que Satanás lo matara antes de poder entregar su vida. No permitió que Satanás lo infectara con el virus del pecado. No permitió que Satanás lo desviara del camino de la cruz. No permitió que Satanás lo desanimara para que se fuera al cielo o se vengara de aquellas personas que estaban causando su dolor y su sufrimiento. Y entonces el Señor Jesucristo, colgando sobre la cruz del Calvario, dijo esas famosas palabras: consumado es. Esas palabras se las estaba hablando a su Padre. Se las habló a su Padre. Las últimas 3 palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se las habla al Padre. Consumado es al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, al Padre. ¿Qué quiso decir cuando Jesús declaró consumado es? Jesús estaba diciendo, Padre, cumplí la misión. He vivido una vida perfecta que puede reclamar cada uno de mis hijos como suyo. Y he muerto y estoy por morir por el pecado. He hecho perfecta provisión para la salvación de todos los seres humanos. He provisto lo que se necesita para recuperar el trono, el patrimonio, el dominio y la libertad del pecado. Y entonces Jesús, colgando sobre la cruz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso se encuentra en Lucas 23, 46. Y luego dice que el Señor Jesucristo expiró. ¿Qué quiso decir Jesús cuando declaró, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? El Espíritu Profecía explica que quería decir, era Padre, he cumplido la misión. He sido obediente a tu ley. He cargado con los pecados de la raza humana. Padre, en tus manos encomiendo mi existencia. Tú prometiste que si yo era fiel, tú me ibas a resucitar. Encomiendo mi espíritu, porque tú has prometido que voy a recibir el espíritu en la resurrección. Y así fue, que muy temprano, el primer día de la semana, según Mateo 18, 1 al 6, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora, la Biblia no describe exactamente la resurrección de Jesús. Habla de 2 ángeles que descienden, uno quita la piedra, el otro individuo, el otro ángel está allí, pero la hermana White sí lo explica con lujo de detalles. Recuerden que Jesús había dicho, su última palabra fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, tú has prometido que voy a resucitar. Encomiendo mi vida en tus manos. Ahora noten la descripción. En Primeros Escritos, páginas 1 y 182. Uno de los 2 ángeles, esos son los que descendieron del cielo, mano de la enorme losa, y empujándola a un lado de la entrada, se sentó encima. El otro ángel entró en la tumba y le desenvolvió el lienzo que envolvía la cabeza de Jesús. Entonces el ángel del cielo, con voz que hizo estremecer la tierra, exclamó, tú, Hijo de Dios, tu Padre te llama, sal. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahora viene el ángel y dice, tu Padre te está llamando. Encomendó su vida. Cumplió su palabra. Ahora escuchen bien.
el Padre tenía que llamar a Jesús del sepulcro, pero que Jesús salió del sepulcro con la vida que estaba en él. Su Padre le dio permiso. Usted puede encontrar esto en Juan el capítulo 5, 17 y 18. Dice que él recibió este mandamiento de su Padre. Su Padre le dijo, mira, si tú eres fiel, cuando yo te llame del sepulcro, tú puedes salir del sepulcro por la vida que se encuentra en ti mismo. Pero la hermana White dice que era prisionero de la justicia divina y solo el Padre lo podía soltar del sepulcro. Así que el Padre ahora lo llama. Sigue diciendo, la muerte no tuvo ya más dominio sobre Jesús. Se levantó de entre los muertos como triunfante vencedor. La hueste angélica contemplaba la escena con solemne admiración. Y al surgir Jesús del sepulcro, aquellos resplandecientes ángeles se postraron en tierra para adorarle y le saludaron con cánticos triunfales de victoria. ¡Qué glorioso! Jesús no resucitó solo. Resucitaron con él algunos héroes. El Espíritu de Profecía los identifica como personas mártires que habían vivido desde los primeros en la tierra hasta los días de Jesús. Ahora, ¿por qué podían ellos salir del sepulcro ahora? ¿Por qué podían ser librados del sepulcro? Porque ellos habían confesado sus pecados, se habían arrepentido de sus pecados, habían confiado en Jesús y ahora Jesús había cumplido con la misión. Había vivido la vida perfecta que ellos reclamaron y había muerto por los pecados que ellos habían cometido y de los cuales se habían arrepentido. Así que Jesús dice, ahora la provisión está hecha, ahora me los puedo llevar. Ese relato se encuentra en Mateo 27, 51 al 53. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Las primicias. Jesús saqueó los sepulcros de estos individuos. Y de esta manera, diciendo a Satanás, mira, esta pequeña muestra que yo estoy sacando del sepulcro ahora y que me voy a llevar al cielo, ese es solamente el down payment. Esa es solamente la muestra, es solamente un grupito que indica que cuando yo regrese en poder y gloria a la tierra, todos los que se hayan arrepentido, confesado sus pecados y confiado en mí y han recibido mi vida perfecta y han aceptado mi muerte por el pecado, todos ellos estarán conmigo donde yo voy a estar. Eran un depósito, un security deposit de que todos los hijos de Dios iban a resucitar en el día postrero. Jesús ganó la victoria.